Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una de las figuras más conmovedoras y a menudo olvidadas de la Biblia, Lea. Su vida es una crónica increíble sobre el dolor, sí, pero sobre todo sobre la decisión consciente de sanar. Para entender a Lea hay que empezar justo aquí, con esta frase tan dura. Lo que marcó el inicio de su historia no fue un error suyo, sino el rechazo, el no ser elegida por las personas que, se supone, más debían amarla. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta que envuelve todo su viaje, una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Qué se hace con un dolor que te han impuesto, que tú no has buscado? Bueno, pues la historia de Lea nos da algunas pistas. Venga, vamos al principio de todo, al corazón del conflicto que marcó su vida desde el minuto uno, porque el escenario de su vida se construyó sobre una base de comparación y de rechazo. A ver, aquí tenemos el cuadro completo. Lea vivía totalmente a la sombra de su hermana pequeña, Raquel. Mientras que a Raquel se la describe como hermosa, la favorita, la amada por todos, de Lea lo único que nos dicen las escrituras es que tenía los ojos apagados. Imaginaos lo que es crecer con esa comparación constante. Y por si eso fuera poco, la herida se hace todavía más profunda. Es que su propio padre, Labán, la utiliza en un engaño. La entrega a Jacob de noche, a escondidas, sin que ella pueda decir nada. No fue una novia ilusionada, fue literalmente una moneda de cambio en el juego de su padre. Le robaron su propio destino. Y aquí es donde este primer acto nos da una lección tremenda. La historia de Lea nos enseña algo que vemos todos los días, que a menudo las heridas más profundas no son las que nos hacemos, sino las que nos hacen otros, sobre todo cuando somos más vulnerables. Bueno, pues pasamos a la siguiente fase de su dolor. Porque no fue solo el trauma de una noche, sino la realidad diaria de vivir en un matrimonio sin amor. Una herida que no dejaba de sangrar. Intentad poneros en situación. Sale el sol. Jacob se da cuenta del engaño. ¿Y qué hace? ¿Se apiada de Lea? ¿Intenta comprenderla? No. Su reacción es trabajar otros 7 años por Raquel. El corazón de Jacob nunca le perteneció a Lea, por mucho que fuera su esposa. Y este era el tormento silencioso de Lea. Vivir en la misma casa, ver las miradas, los gestos, el amor que su marido sentía por su hermana. Cada momento era una puñalada que le recordaba: no eres suficiente, no eres la elegida. Y esto es una verdad universal. Que te desprecie un desconocido, bueno, duele. Pero la indiferencia o el rechazo de alguien a quien amas, alguien que se supone que debería verte, eso causa una herida que no tiene comparación. Atrapada en esta espiral de dolor, Lea intenta como puede encontrar una solución. Y aquí es donde su viaje toma un giro desesperado. Intenta usar a sus propios hijos para sanar su corazón roto. Fijaos bien en los nombres de sus hijos, porque son como un mapa de su alma. Con el primero, Rubén, es pura esperanza. Ahora mi marido me amará. Con el segundo, Simeón, es el reconocimiento de su dolor. El Señor oyó que yo era despreciada. Con Leví, es un anhelo de conexión. Esta vez mi marido se unirá a mí. No estaba nombrando a sus hijos, estaba nombrando sus heridas. Es decir, sus hijos no eran solo hijos, eran un medio para conseguir un fin. Eran su estrategia, su plan para obtener el amor y la validación que tanto necesitaba de su esposo. Estaba intentando llenar un vacío del alma con algo que simplemente no podía llenarlo. Y aquí damos con una lección fundamental. Cuando vamos por la vida con heridas abiertas, es muy fácil poner sobre los hombros de otras personas, una pareja, los hijos, amigos, la responsabilidad de sanarnos, de darnos un valor que en realidad solo puede venir de una fuente mucho más profunda. Pero ojo, porque la historia de Lea no es solo una historia de dolor, ni mucho menos. Es una historia de transformación. Y ahora llegamos al clímax, al momento exacto en el que su mundo interior da un vuelco por completo. Después de 3 hijos nacidos de la desesperación y el anhelo, llega un cuarto. Y con él, un cambio radical. Escuchad la diferencia. Es una declaración potentísima. Esta vez alabaré al Señor. Ya no hay ninguna mención a Jacob, ninguna referencia a su dolor o a lo que le falta. Por primera vez, su enfoque no está en el vacío, sino en una fuente de gratitud. Este es el punto de inflexión. En ese preciso instante, Lea rompe el ciclo, se rinde, deja de exigir que su marido la sane y, en cambio, se vuelve hacia Dios en alabanza. Es el primer paso de su auténtica liberación emocional. La verdadera sanación no llegó cuando Jacob cambió de opinión, que no lo hizo. Llegó cuando Lea cambió su fuente de validación, cuando dejó de poner su valor en las manos de un hombre y lo encontró en su relación con Dios. Y si la historia terminara aquí, ya sería increíble. Pero es que ahora es cuando se vuelve verdaderamente asombrosa.
porque este momento de transformación personal no solo cambió la vida de Lea, cambió la historia del mundo de una forma que ella jamás podría haber imaginado. Fijaos en esta genealogía. Es alucinante. De Lea, la mujer no elegida, nace Judá, el hijo de la alabanza. Y de la tribu de Judá, miles de años después, nace Jesús, el conocido como el león de la tribu de Judá. Esto es fundamental. Cada lágrima, cada noche en soledad, cada momento de sentirse poca cosa, nada de eso se desperdició. Dios tomó el dolor más profundo de Lea y lo tejió dentro de su plan de redención para toda la humanidad. La ironía es preciosa y profundísima. La historia que empieza con el dolor de no ser elegida, termina con ella siendo una pieza clave en la historia del elegido por excelencia. Y este es el mensaje final que nos deja Lea, que nuestras heridas, nuestros rechazos, nuestros dolores, no tienen por qué ser el final de la historia. De hecho, en manos de un propósito mayor, pueden convertirse en el punto de partida de nuestro mayor legado.